Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Hugo Medina. Soy su tutor virtual de inglés o la persona encargada de darle seguimiento a las actividades virtuales de inglés. Hoy estamos acá teniendo nuestra segunda sesión en línea porque vamos a hablar de esas actividades que tenemos en la guía de aprendizaje 5. Les voy a compartir la pantalla. Por favor, una persona que me informe si en este momento están viendo la imagen del curso virtual. Pueden abrir el micrófono y me pueden decir, sí, profe, ¿sí lo estamos viendo o no, no lo estamos viendo? Alguien, por favor, que me informe si podemos ver en la pantalla el curso virtual. Muchas gracias, perfecto. Entonces recordemos que estamos ubicados acá en la actividad de proyecto 5, que tenemos siempre un material de apoyo en inglés, que es muy bueno que lo visitamos. Les dije anteriormente y siempre le voy a decir, el material en inglés es como el plus, es lo que nos proporciona el curso en inglés para nosotros. Las actividades simplemente es un producto y algunas personas hacen las actividades, envían las evidencias casi que sin visitar el material. Pero si nosotros vamos al material, allí vamos a encontrar explicación, material, ejercicios que nos pueden ayudar a aprender un poquito de inglés, que ese es como el objetivo. Entonces, bueno, recordemos que estamos en la guía de aprendizaje 5 y que para esta semana, para este periodo de trabajo, tenemos dos actividades. Tenemos un diagrama de flujo sobre las instrucciones de un proceso relacionado con su quehacer laboral y tenemos un ensayo o un texto escrito, que ya vamos a hablar de él. Porque un ensayo pues, es algo grueso. Entonces vamos a ver de qué manera podemos simplificar esta actividad como tal. Muy bien. Recuerden que siempre es importante hacer lectura de la guía de aprendizaje. La tengo por acá. La pregunta es, ¿podemos ver la guía de aprendizaje? ¿Quién es el compañerito que nos está diciendo si sí podemos ver o no? Como estoy compartiendo pantalla, entonces no me queda un poco difícil visualizar el Meet. Dale, muchas gracias. Dale, muchas gracias. Entonces, por favor, siempre es importante leer la guía de aprendizaje. Acá en la guía de aprendizaje tenemos evidencia de conocimiento, diagrama de flujos sobre las instrucciones de un proceso relacionado con su quehacer laboral. Vamos a realizar un diagrama de flujo que muestre un proceso de algo que yo hago todos los días, de algo que yo hago en mi trabajo, de algo que de pronto debo hacer acá dentro del, dentro del programa de formación, algún proceso, alguna animación, alguna programación que esté haciendo con los otros instructores. Pero bueno, le damos la información. Es importante tener en cuenta que un diagrama de flujo de procesos es una de las herramientas gráficas tradicionales utilizadas y se desarrolla con el debido cuidado, por lo que se deberá crear un diagrama que trace un proceso del quehacer laboral del aprendiz o afín al programa de formación, en el que se puede identificar y analizar un proceso administrativo de producto académico. Para dibujar un diagrama de flujo, identifique las tareas
y decisiones durante el proceso y escríbalas en orden. Luego organice estos pasos a través de un diagrama de flujo usando los símbolos apropiados y de acuerdo al documento anexo. Guía para elaborar un diagrama de flujo. Finalmente, verifique su diagrama de flujo para asegurarse que representa con precisión el proceso que muestra la forma más eficiente del trabajo. Bueno, básicamente tenemos que hacer un diagrama de flujo relacionado a nuestro programa de formación, algún proceso, alguna actividad que estén haciendo a través de este programa de formación o o algún proceso que estén realizando en su quehacer diario, en su lugar de trabajo, en su hogar. ¿Qué es lo importante? Lo importante es hacer el diagrama de flujo. No es camisa de fuerza que tenga que ser algo relacionado al programa de formación. No, no es una camisa de fuerza. Es realizar un diagrama de flujo de manera correcta. Para realizar el diagrama de flujo, pues podemos usar diferentes herramientas. Podemos usar Canva, Draw, Lucidchart y de pronto en Word podemos encontrar alguna herramienta para desarrollar un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Por acá tenemos la imagen de un diagrama de flujo. Bueno, tenemos varios. Ahorita intenté abrir este, pero como que no da. Estos son algunos diagramas de flujo relacionados con el computer process. Vamos a ver. Por acá tenemos este, por ejemplo. Este es un este es un diagrama de flujo. Customer Request Computer Maintenance. Perform Initial Checking. Issue Type, qué tipo de problema tiene. Inquire, Provide Solution. Finish. Pero si no es así, it's about hard work. Pues viene acá, miramos, you can fix it. Yes, no. Yes, repaired. Yes, esto es un diagrama de flujo. A través de una figura vamos a mostrar ese proceso, eso que ustedes quieran mostrar. La forma en cómo se soluciona un problema, algo relacionado de pronto a servicio al cliente o algo relacionado a ventas, algo que esté relacionado a su quehacer diario o al programa de formación, como ustedes deseen hacerlo. En la guía decía que hay un documentico de guía para elaborar un diagrama de flujo. ¿Dónde podemos encontrar esa guía para elaborar un diagrama de flujo? Si ingresamos acá a donde vamos a enviar la actividad diagrama de flujo, tenemos por acá como la guía, como el instrumento de evaluación, como unos ítems que es bueno tener en cuenta y esa guía. Entonces ya voy a abrir la guía, ya se las voy a compartir. Denme un segundito. Bienvenido a los compañeros que se acabaron de conectar. Vamos a compartir esa guía del diagrama de flujo que nos puede ser muy útil. Yo sé que ahorita hay muchas herramientas que nos pueden facilitar la hecha del diagrama de flujo.
que nos puede facilitar, mejor dicho, casi que ingresar la información y tan, eso no lo hace solo. Pero la idea es, bueno, que ese diagrama de flujo vaya pues como con nuestra información, que tenga nuestro toque, nuestra autoría. No sé si me hago entender, que no sea pues tanto un plagio. Podemos ver en este momento la guía para elaborar el diagrama de flujo. Dice, los diagramas de flujo se usan en muchos campos, ya que son una buena herramienta para documentar, resolver problemas, comprender y comunicar procesos que pueden ser complejos. También se emplean para validar e identificar posibles errores en los procesos. Se representan en un esquema gráfico que emplea figuras como rectángulos, óvalos, rombos y otras que indican un tipo de acción a realizar. Yo creo que ustedes acá en este campo de programming están muy relacionados a un diagrama de flujo. Entonces tenemos varios símbolos y varios significados. Por ejemplo, este óvalo identifica el inicio o el fin del proceso. El rectángulo, actividad que se ejecutará. El rombo indica una decisión. La línea, la flecha, pues indica el sentido, la trayectoria. Así como veíamos en el anterior, que si es algo de hardware, si se puede arreglar, sí o no, a la derecha o a la izquierda. Este otro simbolito indica una espera, no sé cómo identificarlo. El círculo indica un punto de conexión, un flujograma, en fin. Acá tenemos esta guía que nos explica un poco cuáles son los símbolos que debo seguir o debo usar. ¿Cuál es la idea? ¿O qué busco en el diagrama de flujo? Que ese proceso que ustedes muestren pues esté bien plasmado en el diagrama y que usemos la simbología de manera correcta. Puede ser, bueno, este está pequeño, tiene todos los elementos. Que no vaya a ser una cosita de dos, tres figuritas y ya, no, tampoco. Pero tampoco hay que enviar un diagrama de flujo de toda una hoja, mejor dicho, no. Un diagrama de flujo que lo hagan ustedes, que lo entiendan ustedes y que a través del diagrama, de la realización de la actividad, sepamos qué es un diagrama de flujo. Eso es lo importante. Entonces, actividad, diagrama de flujo. Hacer un diagrama de flujo de alguna situación, de algún proceso, de mi quehacer diario o de mi programa de formación. No es camisa de fuerza. Vamos a hacer el diagrama de flujo usando la simbología correcta y que la información esté bien. ¿Tenemos alguna pregunta sobre el diagrama de flujo? Sí, del diagrama de flujo, sí, debe ser en inglés. Listo, les voy a compartir, les voy a de nuevo a compartir pantalla de este diagrama de flujo. Por ejemplo, acá tenemos este diagrama de flujo sobre el Customer Request, Computer Maintenance, todo en inglés. ¿Qué podemos hacer? O bueno, siempre es bueno, si de pronto no la tengo por ahí muy clara, eh, hacemos este documentico hacemos este documento que ya está abierto. Déjenme compartirles la pantalla un momento. Y esto también nos sirve mucho para de pronto para el ensayo, la parte escrita. En ese momento podemos ver el documento en Word. Gracias. Por ejemplo, antes de realizar esta actividad del diagrama de flujo y el ensayo que tienen que escribir o el texto, pues podemos hacer primero una lluvia de ideas.
sobre ese diagrama de flujo. Y listo, y en este brainstorming podemos plasmar esa terminología, listo, en español. Servicio al cliente, customer service. Customer service, listo, servicio al cliente. Atender la solicitud, listo. Digamos, acá en este brainstorming podemos hacer la lluvia de ideas, podemos escribir todo eso que yo quisiera poner en el diagrama de flujo. Y pues luego podemos hacer uso de un diccionario online para ver cómo podemos escribir esto en inglés, allá en el diagrama de flujo. ¿Cuál podemos usar? Ya les voy a mostrar uno chévere que pueden usar. Ejemplo, pueden usar este, este lingo es muy bueno. ¿Por qué? Porque este me permite buscar palabras y también algunas frases. Entonces podemos buscar servicio al cliente. Y él nos va a dar acá algunas expresiones poco comunes, no muy usadas y como lo podemos encontrar, customer service o customer care. Y de pronto por acá abajito nos da algunos ejemplos en un contexto. Entonces dice, por esta razón me importa mucho el servicio al cliente. Entonces está como la traducción de ese textico y se muestra cómo se escribe ese servicio al cliente allí. O este. Fueron la publicación puntual de los documentos, un buen servicio al cliente y servicios de interpretación. Okay. Three main expectations, good customer service and good quality of interpretation. Esta herramienta es buena para que hagan uso para hacer el diagrama de flujo y para hacer de pronto el ensayo. Porque nos muestra acá el significado y nos lo muestra en un contexto. Es mejor que usar el Google Translate. Yo sé que siempre buscamos ahí traducir esto y el primero que nos va a aparecer es Google Translate, pero Google Translate muchas veces no nos va a dar esta información extra que puede ser muy útil. ¿Alguna otra pregunta sobre el diagrama de flujo? ¿Tenemos de pronto alguna otra pregunta? Recuerden también que allí en la guía de aprendizaje pues nos muestra diferentes herramientas que podemos usar para realizar el diagrama de flujo. Están esas y hay muchísimas más para realizar el diagrama de flujo. Diagrama de flujo en inglés que muestre un proceso relacionado a su día a día, a su quehacer, a su profesión, a su labor o que esté relacionada al programa formativo. Yo sé que en esta actividad no van a haber muchos problemas. ¿Cómo la debemos entregar? Lo debemos entregar en formato PDF. Ojalá que ustedes están muy acostumbrados a hacer una pequeña portada muy útil con su nombre completo, su identificación, el curso, el número de ficha y la actividad. Es muy útil, ojalá tenga esa portadita, que es muy útil. Y no olvidar enviarlo en PDF. Después de esta actividad, tenemos una pues que es como un poco, que nos puede asustar un poco ahí de primerazo. Dice ensayo sobre las etapas básicas del proceso de una empresa y las personas en un equipo de trabajo.
Entonces, vamos a leer rápidamente para contextualizarnos. El contexto laboral o académico genera diferentes puntos de vista y es parte de la condición humana, y a medida que la vida se vuelve más disputable y compleja, la gestión de conflictos de interés sigue creciendo. De acuerdo con lo anterior, elabore un ensayo en el que se expongan situaciones generales cuando ocurre una situación de conflicto en un contexto laboral o académico. Y reporte, bueno, dice reporting instruction and request, adverbial clauses, conditional clauses. Una situación de conflicto de interés en alguna de las etapas de su proceso laboral o académico, donde se exponga de forma argumentativa la situación y los procesos que pudieron involucrarse, exponiendo las afectaciones que se generan en el campo laboral académico debido a los conflictos de interés. Entonces, ¿qué nos pide la actividad? Nos pide hacer un ensayo sobre o un ensayo que explique algún problema que yo haya tenido y cómo se solucionó. Específicamente y ojalá algún problema o situación de ámbito laboral. Y no necesariamente que yo haya tenido. Seguramente nunca hemos tenido algún problema de ámbito laboral. Pero el texto nos pide un texto hablando sobre la resolución de problemas y conflictos de interés que tengamos en el trabajo. Dice la estructura, debe tener un título, debe tener conceptos y palabras claves, debe tener una tesis y conclusiones y algunas referencias. Pero cuando nosotros hablamos de cuando nosotros hablamos de un ensayo, estamos hablando de un texto, estamos hablando de un texto. Qué pena, yo les estaba leyendo y no les estaba compartiendo la imagen. Lo que yo les acabé de leer es la descripción de la actividad de ensayo, que acá lo tenemos, que nos pide un ensayo, un texto hablando de la resolución de un conflicto de interés que hayamos tenido en el trabajo o cómo se pueden solucionar esos conflictos de interés que tengamos en el trabajo. Un tema algo complicado porque podemos pasar, porque hasta el momento de pronto no hemos tenido ningún problema y pues si yo no he tenido ningún problema y hablar de un problema, pues hablar desde un imaginario hay veces se nos complica un poco. Pero entonces, ¿de qué se trata? Necesitamos un escrito. Si es un ensayo, mucho mejor. Pero necesitamos primero un escrito que tenga un título, un escrito que tenga una tesis, o sea, una idea a desarrollar, que tenga unas conclusiones y tenga una referencia, tenga referencias si es que las he necesitado. Dice que el ensayo debe tener 2 o 3 páginas en formato PDF, Arial 12. Sí, tenerlo presente que debe ser Arial 12. 2 o 3 páginas ya vamos a ver. Vamos a compartir por acá un documentico. Les voy a compartir a ustedes de nuevo el documento en Word para que escribamos allí algunas cosas sobre cómo podemos hacer ese escrito. Tenemos la actividad del ensayo, el essay. Espero que puedan estar viendo el documento en Word. Sí, profe, sí soy. Listo. Dice que esa actividad eh,
del essay tiene que tener un título, title, todo escrito debe tener un título, que debe tener una tesis. Esa tesis de pronto la podemos llamar, mm, podemos decir que una main idea, y supporting ideas. Dejemos esto acá a un lado. Listo. Dice que el ensayo tiene que tener un título, una tesis y unas conclusiones, ¿cierto? Por lo general, un ensayo puede tener 5, 4, 6, muchos párrafos, ¿cierto? Pero en un ensayo normal podemos tener 5 párrafos. Vamos a hablar de esto de manera general. Podemos tener 5 párrafos. Primer párrafo. ¿Qué tiene ese primer párrafo? Ese primer párrafo por lo general tiene la introducción, y al final de la introducción tiene por lo general, en ese primer párrafo está la introducción, y al final de la introducción, o esa última oración, es la thesis statement. ¿Qué es la thesis statement? ¿De qué voy a hablar yo en el ensayo? ¿Qué es la idea que yo voy a desarrollar en, en estos párrafos? En los body paragraphs. Yes. Entonces, si yo empiezo a decir, eh, en una empresa muy organizada siempre podemos encontrar diferentes maneras de eh, resolución de problemas. En mi empresa, por ejemplo, se presentan muchos problemas de índole laboral y de conflictos entre los empleados. Para cada uno de ellos hay diferentes procesos, pero me enfocaré en la manera en cómo la empresa soluciona los problemas de índole personal. Listo. ¿De qué voy a hablar en mi párrafo? De cómo mi empresa soluciona los problemas de índole personal, no laboral. Y esa idea trato de desarrollarla en el body paragraph. Entonces, ¿qué pasa en ese body paragraph? O en esos body paragraphs. En ese body paragraphs yo desarrollo la idea. Yo explico la thesis statement. Yo yo le doy soporte a la thesis statement, a la idea de la tesis. Eso pasa en ese body paragraph. Eso es lo que yo hago en ese body paragraph. Yo desarrollo la idea, yo explico la thesis statement, yo le doy soporte a esa thesis statement.
que escribí acá en la introducción. Por lo general, estamos hablando de un ensayo pues, académico en inglés. Obviamente en español de pronto podemos tomar unas diferentes estructuras, si es un ensayo argumentativo, explicativo, expositivo. ¿Yes? Estamos acá hablando de este tipo de ensayo dando como una luz de cómo lo podemos realizar. Porque para escribir un ensayo de 2 a 3 páginas, la verdad es que hay que tener bastante que decir. Si tenemos la capacidad de hacer un ensayo de eso, es súper. Si no, vamos a buscar que nuestro ensayo que tengamos, así sea de 1 página o página y media, tenga un párrafo de introducción y donde esté la tesis, que diga qué es de lo que yo voy a hablar, que tenga unos párrafos donde yo desarrolle la idea, por lo general los llamamos body paragraphs, y que tenga una conclusión. Por lo general, ¿qué es la conclusión? Fácil. Una conclusión es just try to sum up the information in the body paragraphs. Por lo general en la conclusión, nosotros lo que hacemos es, una manera es parafrasear la información que tenemos en el body paragraph. O sí dar una concluding idea. Cerrar con una oración que concluya, que exprese una opinión, por ejemplo. Pero usando estos 3 elementos podemos desarrollar nuestro ensayo o nuestro texto. Ahora, hagamos un imaginario de que ese primer párrafo sean por ahí unas 8 líneas, digamos. Que si en este body paragraphs van a ser digamos que van a ser 3, como para que no se vea tan cortico. Digamos que cada body paragraph de esos sea al menos que sea de 6 líneas, por ejemplo. Serían 18 líneas. Y que esta concluding idea sea unas 5 líneas. Si vemos, si planteamos nuestro texto de esta manera, un primer párrafo de 8 líneas, porque en la introducción pues siempre vamos a tener algo que decir. Si vamos a desarrollar un body paragraph o 3 párrafitos de 6 líneas o 5 líneas, desarrollando la idea, y en la conclusión vamos a tener 5 líneas, vamos a estar cumpliendo con ¿qué? Vamos a estar cumpliendo con el ensayo. Y ese ensayo, no olviden que debe llevar un título. Si de pronto no encontramos herramientas necesarias para hacer el ensayo sobre un problema de la empresa, o de pronto no tenemos conocimiento en nuestra empresa, ese Human Talent Management, qué proceso sigue para la resolución de problemas, un llamado de atención o algo, pues ahí sí ya nos toca ir a hacer lectura de algo para poder realizar el ensayo. Entonces, es un ensayo sobre problem solution. Yes. Resolución de problemas en el trabajo.
Si ustedes en algún momento tuvieron un problema y quieren hablar de esa experiencia, do it, háganlo. Si tienen claridad de cómo una empresa o la empresa donde trabajan o el lugar de trabajo saben la manera en cómo solucionan los problemas, inconvenientes, qué pasos siguen, háganlo. Si no, si tenemos que ir a hacer lectura de algún texto que me ayude, que me dé una luz de cómo hacer el ensayo o el texto. Si de pronto acá no encontramos, no nos da para dar 8 líneas y que sean 6, listo, que sean 6. Si acá no nos da para que sean 5, sino no nos da para 6 sino 5, listo, hagamos 5. Ah, que no me da para hacer tres body paragraphs, 3 parrafitos como de cuerpo del ensayo. Listo, hagamos 2, pero entonces un poco más nutrido. Recordemos que en cada párrafo pues, se desarrollaría como una idea. Que la conclusión, bueno, sí, la conclusión sí, por lo menos 5 líneas. Así estaríamos cumpliendo con el ensayo. Y un ensayo así se nos podría estar llevando por ahí una hojita y media. Y yo creo que lo podemos realizar. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Escribir todo el ensayo español y luego meterlo al traductor y que nos lo traduzca y luego copio y pego y ya. Porque pues uno se da cuenta. Y muchas veces cuando copiamos en español cometemos errores gramaticales, ortográficos, y cuando el traductor lo traduce, pues lo traduce mal, no sabemos, lo copiamos, lo pegamos y después yo estoy leyendo y aparece el horror ahí. Es más, hasta he leído, esta actividad la he leído y hasta aparecen cosas en español y la persona como que no se da cuenta, igual lo copia y lo pega y lo envía así. Igual, siempre den la revisadita, lean. Tratemos de, pues esa es la invitación, tratemos de que este texto sea de mi autoría y de mi propio esfuerzo, que no sea algo por allá hecho por la inteligencia artificial. Sí, eso es una ayuda, eso es un soporte, nos puede ayudar, yo sé que en algún momento nos vamos a valer de ella, pero pues que sea como con mi aval, que la inteligencia artificial sea solo una herramienta que ayuda a potencializar mi conocimiento. ¿Tenemos alguna pregunta sobre la realización del ensayo? Los demás, los demás compañeros, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, muy bien, les voy a mostrar algo acá que yo creo que hay que hablar con la instructora Diana porque, por ejemplo, la fecha del diagrama de flujo dice que es hasta el 23 de abril. Pero pues ahora le escribo a Diana que amplíe esto, pues siquiera hasta el viernes o la otra semana, porque pues no daría el tiempo para poder realizar la actividad. El diagrama de flujo, yo sé que nos vamos a valer de varias herramientas para poder realizarlo. Lo importante es que tengamos conocimiento de cómo se realiza un diagrama de flujo, porque de pronto en algún momento nos va a tocar que hacer uno o ya han realizado algunos. Entonces, o si no lo han realizado, de pronto nos toca hacerlo y pues que tengamos un poco de conocimiento. No tiene que ser muy extenso, pero tampoco muy, muy, muy básico. Entonces, los tiempos hasta ahora, hasta el 23, vamos a hablar con la instructora Diana para que nos amplíe un poco el plazo. Y del ensayo, dice que está hasta el jueves 24. Vamos a hablar con la instructora Diana para que nos dé un poco más de espacio. Recuerden que cada actividad tiene como como una lista de chequeo, que es lo que debemos como lograr hacer.
Simplemente les voy a terminar mostrando la lista de chequeo del ensayo, que básicamente nos invita a usar estructuras gramaticales básicas, desarrollar bien la idea, siempre es bueno leerla, es bueno mirarla, tenerla presente. Y muy importante, visitar el material de inglés. Visitemos el material de inglés. Yo sé que después de realizar las actividades tienen mucho tiempo por allí y pueden revisar ese material. Ese material es bueno, ese material es útil y podemos aprender cositas de allí. Bueno, para ese ensayo tenemos hacer uso de los términos y expresiones relacionadas en su ámbito laboral específico, sigue instrucciones relacionadas a su quehacer laboral, es capaz de hacer una presentación breve y preparada en esa lista de chequeos, es decir, muestra un buen control gramatical, escribe un ensayo utilizando un léxico adecuado, muestra el vocabulario abordado que permite hacer descripciones claras y expresar puntos de vista, aplica estrategias de reproducción de textos y el ensayo cumple con la estructura general propuesta. Recuerden que yo sé que hay muchas herramientas que vamos a poder usar para hacer el ensayo, para poder hacer el texto, pero siempre tomemos una posición crítica frente al uso de esas herramientas y que no sea que la herramienta haga todo el trabajo y que yo me quede como sin saber qué sucedió, qué pasó, qué hizo, qué dice ahí, cómo hizo la traducción de esta palabra o qué es lo que significa esto, no. Porque ahí, pues, chévere, ustedes envían un ensayo muy bacano, pero pues lo importante que era como aprender vocabulario o aprender palabras, pues no sucedió. Entonces, hay que ser críticos frente al uso de esas herramientas. Así las hagamos, seamos críticos frente al uso de las herramientas. ¿Tenemos alguna pregunta sobre las actividades? ¿Tenemos alguna pregunta frente a las actividades? Si de pronto ustedes no han enviado la actividad anterior, yo creo que creo que todavía está disponible. Voy a mirar. Para que si no la han realizado, la envíen y se eviten después, pues, háganla. Do it. Para que se eviten después planes de mejoramiento o tener que enviar las actividades de un momento a otro para poder cumplir. Si la actividad está disponible, envíenla. Bueno, eh, eso era lo que tenía que compartirles sobre las actividades que debemos realizar en este periodo. Tenemos the flowchart, el diagrama de flujo, y el texto, un ensayo. En el resumen de la sesión les voy a compartir ese documentico en Word donde estuvimos rayando. Se los voy a compartir allí para que lo tengan de guía. Si no tenemos alguna pregunta, si no tenemos más preguntas, podemos ir abandonando la sala. Quiero agradecerles mucho por haberse conectado y haber estado acá. Muchas gracias Edgar, Luz, David, Oscar y Camila. Y también a Luz y a Luz. Edgar, a usted muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Con gusto.